Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Hoy y en este video vamos a desarrollar o a continuar desarrollando mejor este tema de la historia imperial de la China. Llegamos al final de la dinastía Tang en el video anterior y nos proponemos entrar a ver la dinastía Song, pero entre las dinastías hay veces se suceden periodos a veces largos, a veces cortos, en los cuales se mueven muchas cosas y preparan como el terreno para iniciar la nueva dinastía. Usualmente yo a estos espacios les digo periodos de transición, pero hay periodos de transición realmente interesantes y muy importantes, y este es uno de ellos. Cuando termina la dinastía Tang, empieza un proceso que es conocido como el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, o de las dinastías del norte y los reinos del sur. Bueno, realmente lo que aconteció allí con el territorio chino es que se desarrolla una guerra civil. Parece que uno fuera a mirar al pasado y se repitiera la historia, ¿cierto? En donde, bueno, se acaba una dinastía, quedan varios estados configurados, y empiezan todos a pelear por el poder hasta que uno se impone de una manera autoritaria y unifica todo el reino. Y uno podría decir, listo, aquí vuelve a repetirse la historia, pero como ustedes saben, toda evolución va en espiral y en ciclos ascendentes, van como en ciclos que van ascendiendo en espiral, perdón. Eh, Eso quiere decir que no llegamos realmente al mismo punto donde comenzamos, sino que damos una vuelta y llegamos a un punto, pero está en una condición diferente a la anterior. No partimos realmente de cero nunca. Entonces, este concepto se aplica aquí a la China. Entonces, aquí viene un periodo que se conoce como el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, en donde, como su nombre lo indica, el territorio de China viene con muchos reinos, se hablan de imperios, se hablan de reinos, y allí empiezan a pugnarse el poder. Este periodo tiene una duración de 53 años, va desde el año 907 al 960 después de Cristo. Y esta lista que tengo aquí abajo en la diapositiva son las dinastías que se sucedieron en ese momento de la historia, unas a otras. Como pueden darse cuenta, son periodos cortos, o sea, como que uno quería algún reino, se imponía, se autoproclamaba emperador, ponía la dinastía, esta dinastía era derrocada enseguida por otro más fuerte, y así por otro más fuerte, y luego por otro más fuerte. O sea, quizás podríamos decir que antes de la dinastía Song, la dinastía más fuerte, que en su momento aprovechó las circunstancias y se posicionó, fue la dinastía Zhou posterior. Otro elemento que tenemos que mirar es que en este periodo se toman los nombres de dinastías que ya habían pasado, como es el caso de la Han, de la Zhou, de la Tang. Entonces por eso se llaman posterior, era como un resurgir. Y no es de extrañarse porque realmente los reinos que posibilitaron el surgimiento de esas dinastías posteriores, pues venían ancladas en las costumbres y en las tradiciones de los pueblos que lograron llegar a tener esas dinastías en un momento determinado de la historia. Y que intentaban ahora, pues a manera de mueca, hacer una representación o volver a subir al poder. Pero esto, pues realmente no era tan fácil. Sin embargo, digamos que aquí lo importante de este periodo, más que lo que estaba aconteciendo adentro, en esa pugna por el poder, es mirar lo que estaba aconteciendo afuera. ¿Por qué? Porque hasta el momento la China se consideraba como una cajita. Yo le hago la analogía con una cajita en el sentido de que fue un territorio que por muchos años se mantuvo cerrado al exterior, porque las condiciones geográficas, tener desierto al norte, montañas al occidente, mares al oriente, grandes ríos y selvas al sur, pues hacía que esa cajita pues no tuviera tanta incidencia de afuera y le permitió como un escenario para desarrollarse mucho. Y es así como a lo largo del río Amarillo, que es el protagónico de la civilización china,
emergen las primeras civilizaciones. Y si ustedes se dan cuenta en el transcurso de la historia, casi todas las grandes dinastías y todo este gran desarrollo de China siempre estuvo dándose al norte del río Amarillo. Entonces, esta era la cajita. Pero llega un momento en la evolución de la humanidad en que esa cajita no pudo permanecer cerrada más tiempo. Primero, porque la población mundial estaba aumentando. Segundo, porque era necesario de las diferentes culturas humanas, de los diferentes territorios, expandirse y explorar. Era algo, una condición natural del hombre. Entonces llega un momento en que la China empieza a recibir una influencia y unas consecuencias de todo lo que estaba pasando a su alrededor, que ya no pudo contenerse más cerrada y tuvo que forzosamente abrirse y empezarse a relacionar con las fuerzas exteriores. Y eso tiene que ver mucho o empieza a generarse debido a estas poblaciones nómadas del norte. Siempre hemos hablado a lo largo de las dinastías como las tribus nómadas a veces eran contratadas por los feudales en su momento para cuidar sus extensiones de tierra, para brindarle un apoyo militar. Luego fueron categóricas para generar como barricadas o como guardias que cuidaban los territorios orientales. Pero llega un momento en la historia en que estas familias nómadas o estos clanes nómadas empiezan a organizarse mejor. Y cuando hablamos de que la China estaba llena de reinos, pues tenemos que entender que eso no solamente era en China, ¿sí? A lo largo de toda la Asia Central e incluso todo lo que hoy es el territorio de Rusia, se empezaron también a generar reinos, porque las tribus nómadas, algunas dejaron de ser nómadas, se volvieron sedentarias, se organizaron, se volvieron unas comunidades militares. Otros siguieron su nomadismo, pero mucho más armados porque evolucionaron en cuanto a la manera de manejar los caballos, en cuanto a las vestiduras que los cubrían, las armas que trabajaban. Entonces, conforme todo esto va evolucionando, entonces ellos empezaron a armar grandes reinos, algunos armar imperios y a crecer en expansión territorial, sometiendo a otras tribus que se entendían como estados vasallos, porque se sometían al imperio que estaba pues, en potencia, tomando esa expansión territorial. Entonces, cuando miramos el mapa de la China, en ese momento en que caduca la dinastía Tang, en el año 907 después de Cristo, vamos a encontrar esto en el territorio chino. En la parte del norte encontramos una, una historia de los reinos y se están volviendo dinásticos algunos de ellos temporalmente. Entonces aquí podemos ver cada colorcito, un reino que estaba creado allí. Y esos reinos eran fuertes, no eran reinos pequeños. Protagonistas de ese momento entonces, los pueblos del norte. Yo voy a señalar aquí, a tomar el pincel como para ir señalando cositas, ¿sí? Entonces, este lugar es lo que llamaríamos la Corea de hoy en día. ¿Okay? Habían ahí, mira, 3 reinos diferentes. ¿Okay? Y ahí, perdón. Reinos diferentes. Y aquí entonces tenemos en esta parte todo lo que es la zona norte, límite norte de la China. Entonces, mira estos reinos que hay. Pero mira lo que va a acontecer en este pequeño fragmento de tiempo, que como les digo abarca, miran, desde el año 907 al 960. Mira lo que empieza a cambiar. Estas tribus del norte, ¿sí?, generaron un reino, el reino Kitán, el reino de los Kitán. ¿Okay? Mira la extensión tan grande, eso ya son clanes aliados y estados vasallos de estos clanes que se hacen aquí y forman esta gran extensión territorial, casi formando imperios, ¿correcto? En ese contexto
Hay un grupo humano ubicado en este sector que es vasallo o ha sido sometido por los Kitán, que son los que llamamos los Yurchen. Acuérdense de esos nombrecitos. Estos son los Kitán y estos son los Yurchen. ¿Okay? Los Yurchen son como los precursores de los manchúes, ¿sí? Como para entenderlo. Entonces aquí hay una raza, digamos, manchú, Yurchen, que está sometida al imperio de los Kitán en ese momento. ¿Ok? Entonces vamos a mirar algunas cosas que se van sucediendo allí con ese mapa. Mira más adelante lo que pasa con Corea. Mira que está, por ejemplo, lo que pasó en este lugar. Allí sucedió un movimiento y es que se unieron se unificó. Y entonces apareció el reino de los coreos. Este reino va a ser determinante en muchos momentos de la historia porque Corea tiene también su historia. ¿Listo? Y acá mira lo que pasó en el territorio chino. Esta tan posterior cayó para dar continuidad a una dinastía que fue la Han, que después cayó, la Han posterior, y luego llegó la dinastía Zhou posterior. Son pequeños momentos de reinado, como les digo, de reinos que se expanden, cogen fuerza. ¿Listo? En este momento, cuando se posiciona la dinastía Zhou posterior, ellos empiezan una confrontación porque empiezan a sentir la incidencia de estos Kitán por el norte y de una dinastía que se estaba creando en ese momento, que eran los pueblos del norte de los Jin. Y entonces estaban allí buscando la manera de tomarse esta región para poder seguir avanzando hacia el sur. Y es en este momento en donde hay peleas, hay guerras, hay muchas confrontaciones, que es aprovechado por un señor de este lugar, que viene de esta, digamos, estirpe de los Zhou, que ha sido guerrero, que viene de una familia militar y se toma el poder. Este señor se toma el poder y sus experiencias en las peleas que existen en este lugar lo hacen apto para lograr tomar posesión de todos estos reinos del sur y unificar a China bajo una sola dinastía. Este señor se llama Chao Wenyi y se va a proclamar emperador de una nueva dinastía, que es la dinastía Song, que vendría a posicionarse desde el año 260, dando fin a este periodo que llamamos de las 5 dinastías y los 10 reinos. ¿Correcto? Pero eso era lo que estaba pasando aquí, básicamente. Entonces, este señor se posiciona aquí y este tipo no solamente fue un gran estratega militar, sino que también tenía una mente bastante organizada como para planificar todo lo que hizo durante su dinastía. Entonces, ¿qué hizo él? La dinastía Song es considerada como, junto a la dinastía Sui y la dinastía Tang, las tres grandes dinastías en donde la civilización china realmente reinó. ¿Okay? Son las tres edades de oro de la civilización china. Dinastía Sui, dinastía Tang y dinastía Song. ¿Okay? Después de todo ese conflicto de 53 años, y de hecho además, porque ya la dinastía Tang venía en decadencia, venía con daño, pues viene este señor y este señor tiene unas políticas que aplica precisamente de su génesis, de donde viene. Él lo que hace es darle continuidad a esas políticas en esta dinastía. Y entonces lo primero en que se concentra es en la centralización del poder. Es decir, el Estado es el dueño y señor de la tierra. La tierra no le pertenece a nadie, sino al Estado, ¿correcto? Y es el Estado el que promueve las leyes y las normas para que esa tierra sea administrada. Lo segundo, este señor era
pues como quiera que fue soldado y que tenía esa experiencia, era muy convencido de que todos los éxitos que puede tener una persona son consecuencia de su capacidad, de la manera en cómo él se exige y de la manera en que él asume las cosas. Entonces, él mismo lleva esta conciencia hacia los exámenes que ya habían sido instituidos, pero los como que los hace emerger, esos exámenes de la dinastía Tang, los hace emerger y los pone mucho más finos, mucho más elaborados, para asegurarse de que la burocracia o ese grupo de personas que administra, llegaran allí por mérito propio, no porque fueran amigos o familiares o tuvieran lazos consanguíneos, sino porque realmente las personas que administraban el poder en la China fueran personas que realmente sabían lo que hacían. Entonces era por meritocracia. Buenísimo. Este señor promueve enormemente las artes y las ciencias y es una dinastía que ve el florecimiento de la literatura, de las porcelanas y genera en esta dinastía prácticamente que se generan los mejores aportes que da la China a la cultura de la humanidad, ¿sí? En algunos historiadores coinciden en decir que la China se inventó el mundo antes de la civilización occidental, y eso es verdad. Y si eso es verdad, esta dinastía sí que aportó elementos eh, que iban a nutrir a la humanidad, iban a ser los pioneros en muchas cosas antes que la civilización occidental. Aquí me da risa porque a veces nos enseñan en el colegio. El inventor, Gutenberg, el inventor de la imprenta, fue en tal año, ¿no? Y cuando uno mira a los chinos, ya habían descubierto eso unos años atrás. O sea, realmente la cultura que se inventó la humanidad fue la China, ya tenían de todo. Entonces, aquí en esta dinastía primaron las artes y las ciencias, ya vamos a ver adelante qué fue cuáles son esos aportes que da la China de esa dinastía al mundo. Pero otra cosa importantísima a desarrollar ahí es que en el escenario de estabilidad política que se consigue allí durante la dinastía Song, entonces crece también un escenario de paz que permite el desarrollo de la vida urbana y social. Es el punto culminante o el punto más alto. Digo culminante porque pocas veces se va a volver a presentar esto en la historia de China, pero es un punto más alto en el sentido de que era el momento propicio para que las personas en las calles encontraran la manera de relacionarse. Entonces, tú salías a la calle, podías salir a la calle de noche, además porque abolieron unas leyes que dictaban toque de queda después de ciertas horas, entonces allí las quitaron. Esta ciudad donde pusieron la capital de esta dinastía es una ciudad que se llama actualmente Kaifeng. Y Kaifeng desarrolló en ese momento un prototipo, un modelo de vida social interesante. Tú salías a la calle, podías salir con tu familia en la noche, no había, o sea, la seguridad era perfecta, no tenías que preocuparte porque te iban a atracar, te iban a robar, ¿no? Salías, podías ir a clubes sociales, podías reunirte con tus amigos en las tiendas, sentarte y tomar algo. Todo el tiempo se escuchaba música en la calle, ¿no? Eh, los clubes sociales, bueno, se abrieron y dieron sentido a los juegos tradicionales chinos, como el ajedrez chino, el gong, eh, la música, entonces los conciertos de música, el teatro también floreció mucho allí. Entonces, en general, como que era una vida tranquila, donde la gente caminaba por el lado del río, se encontraban, hablaban, muy bonito todo esto. Y otro elemento interesante fue que las mujeres encontraron o ganaron derechos a nivel político y sobre todo social. Bueno, quiero decir político porque políticamente se abre el paso para que la mujer pueda compartir y socializar con los hombres de tú a tú en cuanto, por ejemplo, a todo lo que son las artes y las ciencias. Por ejemplo, la literatura fue un máximo de esplendor y muchas mujeres se abrieron en el campo literario y se convirtieron en
prosistas, en poetisas muy interesantes, en escritoras con unos aportes incalculables a la literatura oriental. Entonces, fue una etapa de oro. Mira los inventos revolucionarios que se hicieron o se desarrollaron durante la dinastía Song. La pólvora, que ya había sido descubierta, empezó a ampliarse también como elemento explosivo, es decir, que podía aplicarse en los combates, ¿sí? Entonces, hacían bombas. Las bombas, pues, queman. Entonces, no era solamente el espectáculo de la pólvora como tal, sino que la pólvora se aplicó como las primeras bombas, ¿ok? Hubo el desarrollo del papel moneda. Mira, por primera vez aparece el papel moneda aquí en la historia de la humanidad. Apareció la imprenta muchísimos años antes de Gutenberg. Gutenberg creo que la sacó en el año 400, si no estoy mal. Aquí ya la habían inventado. Aunque tenía problemas porque, es decir, el idioma chino es muy diferente al occidental. Entonces, en el idioma chino se necesitan entre 2000 y 4000 caracteres para poder escribir o leer un periódico, por ejemplo. Entonces, la imprenta, pues era una locura, era una imprenta móvil con todos los sellitos de cada uno de los caracteres. Entonces, para escribir algo era supremamente demorado montar la plancha para poder imprimir. Pero aún así la hicieron y funcionó en su momento. El invento genial y revolucionario para la humanidad, la brújula, descubriendo ya perfectamente cuál era el norte, sin necesidad de fijarse tanto en las estrellas, sino con este aparatico ya se podían ubicar. La cartografía, entonces ya conocían más del territorio, podían hacer cartones con diagramas de cómo eran los límites de cada uno de los reinos, de las ciudades. Y a nivel de filosofía, pues el budismo tomó junto con el confucianismo un nuevo camino, y es que se fusionaron. Entonces dio pies, el budismo empezó a tomar interpretaciones confucianistas. Todo este conocimiento que dejó Confucio en la dinastía Zhou se retomó, y entonces apareció el neoconfucianismo. Y se promovió la creación de las bibliotecas como lugares para recoger todos los textos y los libros que se estaban dejando. Incluso recogieron libros de la dinastía Han, que entendemos que la dinastía Han es una de las grandes dinastías que nos permite encontrar qué fue lo que pasaba antes de esa dinastía en la China. O sea, dio los primeros historiadores. Entonces, todos esos documentos, todos esos conocimientos del tiempo atrás se empezaron a organizar. Entonces, todos esos fueron aportes que llevaron a esta dinastía a crecer muchísimo y estuvo un periodo largo. Pero tenemos que entender algo más de la dinastía Song, y es que la dinastía Song tiene dos periodos, el periodo del norte y el periodo del sur. ¿Cómo así? Sí, señores. Después de pasar un gran tiempo en este proceso de estabilidad, pues sin embargo a nivel político se empiezan a mover algunas cosas, y es que se crea en el ambiente una sensación entre la nobleza por los campesinos. Entonces los campesinos levantados no son igualmente vistos que los acomodados de toda la vida. Hay como una relación ahí extraña a nivel social. Pero surge un ministro del emperador de ese momento, en el año, bueno, estamos hablando de 1040 más o menos, que se llama Wan Anshi, y es un reformador. Y este señor estaba muy de la mano de los campesinos y estaba volcado a dar privilegios a los campesinos para que gozaran mejor de la vida. Y esto no gustaba mucho, no gustaba muy bien dentro de la nobleza. Entonces ahí empezaron a ver como asperezas entre la nobleza, y también se propiciaron algunas reformas que tenían que ver con la parte militar, es decir, el dinero destinado a las fuerzas militares se dejó de lado y se captó mejor a la realización o al emprendimiento de las artes, las ciencias, las letras. Eso parecía interesantísimo.
pero en un periodo, no en un periodo como en el que estaba acaeciendo en ese momento. Entonces, aquí están las dos, hacia el año 1126. ¿Ves? La dinastía del Song del Norte cae y pasa algo. Mira, esto de toda la historia de China tienen que tenerlo súper, así, súper wow, porque esto va a cambiar el contexto de todo lo que viene después. ¿Ustedes se acuerdan de los Jurchen? Bueno, pues aquí les tengo el mapa. ¿Sí? Los Jurchen, que era todo esto, no me devuelvo para mostrarlo porque vale la pena. ¿Sí? Aquí están los Kitán, mira todo lo que tenían los Kitán. Los Kitán estaban, toda esta área moradita es los Kitán. ¿Sí? Y dentro de ellos estaban los Jurchen. ¿Okay? Los Jurchen eran vasallos de los Kitán. Ellos no estaban muy de acuerdo con estar ahí, no se sentían bien. Y entonces a un emperador de la dinastía Song encontró o se le hizo que encontró el as bajo la manga para poderse liberar de los Kitán, que eran los que los estaban invadiendo permanentemente. Entonces, él dijo, ¿por qué no apoyamos a los chinos, a los Jurchen, para que derroquen a los Kitán? Nos los quitamos de encima. Y efectivamente, eso aconteció. Entonces, los Han, que son la sangre china, la raíz china de los Han, ¿sí? Son los campesinos, los chinos empezaron a apoyar a los Jurchen, ¿ok? Y ello los empoderó y les permitió derrocar a los Kitán, ¿ok? Y crear una dinastía que es la dinastía Qin. Esta dinastía Qin entonces empezó a reinar al norte. Y todo estaba perfecto, como quien dice los chinos, uy, nos salimos con la nuestra, ¿sí? Logramos sacarnos al enemigo del norte y entonces ya podemos estar tranquilos. Tranquilos serán guayabas, como decimos aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque cuando los Jin tomaron esta supremacía y se sintieron tan poderosos, se dieron cuenta que las fuerzas militares de los Song estaban atravesando momentos regulimbis, estaban también organizadas y se dieron cuenta que tenían el suficiente poder para venirse contra los Song y absorberlos. Y entonces arremeten contra los Song, se vienen aquí, los Jurchen, a atacar a los Song. Y entonces acontece algo terrible, digo terrible para los chinos, y es que mira el río amarillo acá. Oh cielos, ¿qué pasó ahí? Por primera vez en la historia de China, la China pierde hegemonía sobre la región del norte. Ojo con esto. Por primera vez en la historia de China, la China pierde su raíz. Es el río amarillo el que vio nacer la civilización china. Es el norte del río amarillo el que vio nacer los grandes avances de la civilización china. Y ahora esta tierra es sometida bajo el poder de los Jin. Y entonces los emperadores no tienen más que hacer que cambiar la capital de Kaifeng hasta este puntico de acá que se llama Linan y establecer la dinastía Song, pero ahora será dinastía Song del sur porque la del norte, chao, chao. ¿Ok? Entonces, aquí aparece el otro periodo de la dinastía Song, como les dije aquí, viene del 1127 al 1279. Realmente, pues sí, esto generó mucha tristeza, pero en suma, digamos que fue asimilado, la dinastía, estos de acá lograron esta conquista y como que se replegaron después un poquito, o sea, como que ya conquistamos y nos devolvemos, quedaron las cosas así. No sé por qué razón no siguieron aquí hacia abajo, seguramente los historiadores tendrán sus porqués, pero bueno, dejaron ahí un ratico y entraron en una época de paz. Entonces la dinastía Sung pudo seguir desarrollando elementos y quedarse muy bien. Pero estábamos hablando de lo que está, mira que todo este desarrollo viene de lo que está pasando afuera de China. Esto ya es más allá de la guerra civil.
interna de China. Esto ya es de afuera, de los pueblos nómadas de afuera. Al cabo de un tiempo, empieza a pasar algo muy grande. Y es que hay un imperio, que es el imperio mongol. ¿Ok? Y aquí me toca hablar un poquito de los mongoles. Hay un señor, le llaman el Gran Khan, que se llama Genghis Khan. Genghis Khan se tomó, digamos, el liderato de los pueblos nómadas del norte y empezó a expandir su territorio cada vez con más fuerza. Tuvo varios descendientes y toda una familia entera de seres como él, que estaban con el ánimo de hacer, de ganar riqueza, de ganar poder, de ser cada vez más grandes. Querían conquistar el mundo, estaban resueltos a eso. Y este señor organiza unas campañas gigantescas. Yo miro aquí, por ejemplo, los mongoles. Mira todo lo que van conquistando los mongoles durante la vida de Genghis Khan. Todo este territorio lo hizo solo un hombre. Solo un hombre en el transcurso de la vida. Hizo lo que no habían podido hacer muchos. Tomó sus caballos, tomó sus fuerzas militares y se empezó a expandir. Y sus hijos, le dejó a sus hijos la idea de continuar esa expansión. Dentro de esos hijos destaca este señor que está aquí, Ogodei. Y Ogodei también tenía la idea de seguirla, de continuar lo que hizo su padre. Y tuvo otros hijos. Entonces, cada vez que un mongol moría, cuando murió Genghis Khan, entonces este señor asume el liderato. Pero luego, con el tiempo, esta dinastía, que incluso, si ustedes miran, es interesantísima porque se expande y casi llega a Europa. Coge la parte oriental de Europa, se coge todo el centro de Asia. Todos estos pueblos o se sometieron como vasallos a los mongoles o se hicieron mongoles. Esta parte que está un color más clarito es lo que hicieron sus hijos. Continuaron expandiendo ese reinado de su papá y sus nietos. Y mire todo lo que abarcaron. ¿Sí? Pero mire con qué nos encontramos acá. ¿Qué se hizo China? Pues sí, señores. China va a volverse un estado mongol. Va a ser conquistada por los mongoles. ¿Okay? Y a esa dinastía que nace con los mongoles le llaman la dinastía Yuan. ¿Cuándo terminan los Song? Cuando los mongoles invaden China. Pero esa invasión se la deben a un señor que se llama Kublai Khan. Es un nieto de Genghis Khan. Se autoproclamó Khan, porque en el momento en que sucedieron estas cosas, no todos sus familiares estuvieron de acuerdo con ponerlo a él como tal. Entonces, parte de su familia lo desconoció, pero aún así, él toma el nombre de Khan y se va hacia Oriente a seguir tomando posesión de tierras. Como los Song tuvieron algo interesante en su último periodo, el periodo del Song del Sur, es que se fortalecieron militarmente y navalmente. Entonces no era fácil invadir a los Song, o sea, tuvieron un desarrollo militar impresionante. Imagino que a partir de lo que les pasó en la región del norte, ellos se preocuparon nuevamente por la parte militar y lograron desarrollar un gran ejército y lograron contener muchas resistencias. Entonces, ¿qué hizo este señor? Este señor, para poderse tomar el territorio chino, primero se tomó todos los reinos que estaban alrededor de la China. ¿Para qué? Para, digamos, como cercarlos. Y finalmente entró con toda y acabó, incluso navalmente, con los Han. ¿Ok? Los chinos. Y allí entonces proclama la aparición de la dinastía Yuan en el año 1279 y se extendería hasta el 1368. Como todos los grandes imperios, en la medida en que se mueren sus grandes
desarrolladores y se pierde la mística en las tradiciones de sus hijos y estas cosas. Entonces empezaron a haber pugnas entre el imperio, se empezaron a dividir. De hecho, cuando Al-Kublai llegó acá a la China, ya estábamos en el periodo de decadencia del imperio mongol. Entonces salieron acá unos canatos en el Asia Central. Y ahí empieza a caerse el imperio mongol. Pero mientras estuvo la dinastía Yuan en este periodo, viene a sucederse lo siguiente, para que lo tengamos en cuenta. Este sería el mapa de la dinastía Yuan en la China, el territorio chino. Mira los Song, vienen a ser aquí absorbidos. Mira todo el territorio de lo que sería la dinastía Yuan en este momento. Aquí ya se creció porque asumieron otros elementos. Mira Mongolia aquí hoy. ¿Okay? Entonces está metida China, Mongolia, parte de Rusia. Y entonces aquí entra toda esta región. Entonces todo esto hacía parte de la dinastía Yuan. Este señor, Kublai Khan, tenía una mano derecha a su lado, muy particular. Se trata del señor Marco Polo. Marco Polo, un viajero que llegó a explorar China, un viajero occidental, se involucró con la cultura china de ese momento. Los Yuan fue lo que conoció Marco Polo cuando llegó a China. Y él escribió todos estos documentos de cómo era ese mundo mágico de los chinos y qué contrastes habían con la civilización occidental. Y describía incluso que en China habían ciudades que eran mucho más desarrolladas que las europeas. A él se debe que se conociera de China en Occidente. Pero fíjate que lo primero que conocemos de China en Occidente fue ya de lo último de las dinastías, la dinastía Yuan. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren saber cómo era la dinastía Yuan, cojan el libro de Marco Polo y léanselo. Y toda la descripción que él hace es verdad. ¿Correcto? Entonces, aquí en la dinastía Yuan, pues, ¿qué se desarrolla? Los mongoles tenían un modo de pensar muy particular. Y ellos decían, a nosotros no nos interesa absolutamente para nada que los mismos Han o los mismos pueblos que conquistamos administren las ciudades que conquistamos. ¿Okay? Lo harán los extranjeros. Así que los que realmente empezaron a controlar la vida política y social de los chinos, pues no eran los chinos, sino eran generalmente mongoles y musulmanes. En la pirámide social, el chino pasó a estar de últimas, imagínate, en su propio territorio, y eso los tenía súper en descontento. Pero una ventaja que tenía este señor Kublai Khan es que este señor siempre, desde antes de invadir los Song de China, él era muy admirador de la cultura china. Entonces, cuando él se hizo al imperio chino, se dice que se chinizó, es decir, adquirió las costumbres chinas tradicionales. ¿Ves? Pero para los chinos no era así. Para los chinos, los mongoles siempre fueron un pueblo extraño en sus tierras. Y sin embargo, los mongoles, por hacer parte de un imperio, fortalecieron la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque les interesaba, no solamente por comercializar todas las cosas, porque ellos eran comerciantes. Entonces, tenían toda esta red de comunicaciones que fortalecieron precisamente para comunicarse mejor, para pasar los soldados de un momento a otro cuando se requería, de una manera muy fácil. Pues esta ruta estaba como ni mandada a hacer. Entonces, lo que hicieron fue fortalecer la ruta de la seda, ponerle seguridad, ampliar los caminos, mejorarlos, ¿sí? Y crearon toda una red de comunicaciones exageradamente grande, a través de la cual no solo creció el comercio en cantidades, sino que las comunicaciones se mejoraron. Servicio postal, todas estas cosas empezaron a hacerse realidad en la China. A los mongoles les gustaba mucho el teatro, así que el teatro se desarrolló. Y ojo aquí porque aparecen las primeras óperas chinas, tal y como las conocemos en el día de hoy. De ahí, de esas narraciones literarias de ese momento.
Los mongoles eran una civilización o un imperio que era chamánico por naturaleza, más su mente era abierta, así que permitieron, ¿sí?, el abrigo de varias religiones. Así que los chinos por primera vez vieron mezclados con ellos mismos, no solamente, bueno, el taoísmo que era intrínseco en ellos, o el budismo que ya había llegado desde antes, o el confucianismo, ahora el neoconfucianismo, sino que también empezaron a entrar los musulmanes y empezaron a entrar el catolicismo, porque empezaron a recibir los primeros misioneros católicos, cristianos en China. Y ellos permitían todo ese intercambio de ideologías allí, ¿sí? Entonces, como les dije anteriormente, aunque esto creció y fue una dinastía interesante, pues no se considera una dinastía china, es una dinastía mongola, la dinastía Yuan. Y el mismo imperio criticó a Kublai Khan por eso, no lo consideraban mongol. Ese ya no es mongol, eso es más chino que mongol. Y entonces ahí le empezaron a hacer el feo, se abrieron un poco. Y el imperio mongol entra, como les decía, en decadencias. Pero hay unos hechos, aparte de esta fragmentación familiar, digamos, que también marcan el declive de la dinastía Yuan. Y es que, según nos indica la ciencia, se han encontrado periodos de tiempo en la historia de la humanidad en donde hay unos fríos grandísimos, ¿sí? Entonces, en ese momento se desarrolló un tiempo que se llama la pequeña edad de hielo. Fríos intensos golpearon el territorio oriental. Muchas enfermedades golpearon el territorio oriental. Y entonces eso lleva necesariamente daño, angustia, hambre, y la población empezó a sufrir muchísimo. Entonces aparecen las primeras rebeliones desde los mismos chinos que no querían continuar con ese dominio. Entonces, aprovechando que hay un se me olvidó nombrar la palabra, aprovechando que hay una partición a nivel familiar, aprovechando que hay unas situaciones naturales específicas, que las pandemias y todo se azotan socialmente, entonces aparecen estas rebeliones de los mismos campesinos. Una de ellas se llama la rebelión de los turbantes rojos, que empiezan a irse en contra de estos pueblos mongoles, ¿sí? Y van a terminar derrocando o tomando posesión del territorio, que viene siendo como podríamos decir, la revancha de los Han. Entonces tumban a los mongoles y vuelven entonces los chinos a tomar posesión de su territorio y se abre paso a la dinastía Ming. ¿Okay? Entonces hasta acá tenemos esta configuración. Les quería compartir de lo que es el periodo de los 5 reinos, los 5 dinastías y los 10 reinos, el periodo de la dinastía Song y el advenimiento de la dinastía Yuan con los mongoles. ¿Listo? En el próximo video, entonces vamos a terminar esta historia con el advenimiento de las dos últimas dinastías, la dinastía Ming y la dinastía Qing, que marcan el fin de la era imperial de la China.